la verdad es que abruma, y a mí por lo menos sí es algo que me genera como un tipo de ansiedad o terror el hecho de pensarlo. Sí. Muchas personas perdieron la cabeza y por un simple titular mal interpretado o sacado de contexto, y la sociedad ya se andaba queriendo acabar, güey. Ahora, ¿cómo queremos tener un contacto? Esta energía en realidad es algo mucho más inteligente de lo que creemos. ¿Y qué significa esto? Que la humanidad está destinada al colapso. ¿Es realmente un vacío puro o estamos viendo mal la composición? ¿Qué significa para la evolución del universo que existan regiones de este tipo? Toda ciencia entonces se resumiría al creacionismo, al Big Bang. Tú, ser humano con un cierto nivel de lenguaje, de comunicación, de tecnología, ¿cómo vas a hablar con una especie que no va a entender lo que le vas a decir? ¿Somos algo así como un accidente cósmico improbable? ¿O de verdad no tenemos ni idea de cómo funciona la vida? ¿Qué onda, menor? ¿Qué onda, Sergio? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí en otro episodio más contigo. Sí, señor. Hace muchísimo tiempo que no decía esto, pero estamos volviendo a grabar porque pasó algo. Pero me gusta decirlo porque eso también le da... Sí, no vamos a intentar fingir nada. Le da sentido a las cosas. El día de hoy tenemos un tema muy interesante para las personas que les gusta esta temática que tiene que ver con lo interestelar, con lo espacial, con lo que no podemos ver de manera tal vez física, pero sí en conceptos, Sí. en historias, en evidencias que incluso pues los científicos nos muestran y nada más. Y es algo que ahorita que estábamos en la primera grabación, hablábamos acerca de que en realidad nunca habíamos tocado este tema en manera de capítulo, porque sí, tenemos capítulo de Marte, tenemos capítulo de Venus, y por supuesto que hablamos, ¿no? Y de la Luna también. Y de la Luna. De la Luna creo que varios, ¿eh? Sí. Pero sobre todo este tema del cosmos lo hemos abordado más en los en vivos de los miércoles. Pero mira, ya llegó el momento. Ya llegó el momento. En este episodio, por primera vez, de forma inédita, vamos a hablar de todos esos misterios del espacio, esos misterios que se juntan con las cosas que se relacionan a tanto descubrimientos o hallazgos que vienen de décadas atrás, como cosas nuevas también que se han descubierto en los últimos años, que la verdad es que cada vez sorprende más el hecho de tener un poquito más de información de todo aquello que realmente nos creó, nos generó como existencia. Uy. Es muy complicado, la verdad, pero por lo menos sé que en este iceberg vamos a abordar muchas cosas que están relacionadas a todas estas cuestiones que van, como también lo dije ahorita, que no está aquí grabado, pero lo dije ahorita, de la nada, del vacío, de las cuestiones que están más allá de nuestra comprensión, esos conceptos de lo infinito, ¿no? Que la verdad es que abruma, y a mí por lo menos sí es algo que me genera como un tipo de ansiedad o terror el hecho de pensarlo. Si tú crees que estás solo, escuchar este iceberg te va a hacer sentir mucho más solo, y a lo mejor, y eso es la salvación. Porque la verdad, dentro de todos los problemas que tenemos, hay que recordar de vez en cuando que estamos en una piedra flotando en el espacio. Así es. Pero bueno, empecemos. Bueno, antes que nada, ¿no? Como siempre, los invitamos a que se suscriban a este canal. Aquellos que son nuevos o nuevas por acá. Y también invitamos a todos a que se queden hasta el final para que vayan viendo cada nivel del iceberg. Es muy importante que llegamos hasta la profundidad. Y bueno, también síganos en todas las redes sociales como Emisiones Podcast. A mí me pueden seguir como Minor Cordón en Instagram. A mí como Castillón Sergio en Instagram. Y el buen Mike Mike está atrás en los controles como MikeGal99 en Instagram. Y el señor tiene 2 canales de YouTube para que vayan y lo sigan. Por favor, ahí se los encargamos muchísimo. Y además recordarles a todos que ya está disponible en la plataforma de Podimo nuestro proyecto spin-off Archivos Secretos. Un programa que no tiene para así de nada de censura, ni de palabras, ni de imágenes, ni de temas, ni de nada, y solamente lo pueden encontrar en la plataforma de Podimo. Aquí vamos a dejarles un link en el chat y también en la descripción de este video para que le den clic ahí, chequen ahí más o menos cómo está el asunto, se suscriban. Muy sencillo. Y lo disfruten.
Así es. Y bueno, también recordarles nada más que ese link es muy importante para que Sí. tengan esta promoción de 30 días gratuitos y después de eso pues ya poder continuar, si quieren, disfrutando de los demás, de las demás temporadas que vienen. Así que bueno, comencemos con este Uy, iceberg. siento que fue un intro muy largo. Sí, porque llevamos otro. Pero bueno, empecemos con este iceberg con el nivel 1. Venga. Porque en este nivel hay una cuestión que dije, a ver, hablando de fenómenos del espacio, de cosas o casos que se han relacionado con cuestiones reales, o sea, cosas que incluso los científicos les han temido. ¿Qué ha pasado realmente en hallazgos, en descubrimientos que sean incluso intrigantes para ellos? Y hay una cuestión que obviamente algunos conocerán, pero no todos seguramente sepan como el contexto de todo esto, pero yo quiero hablarles de la señal WOW. Uy. Esto ocurre a mediados de los 70s. En aquellos años ya se habían lanzado las primeras ondas espaciales, ¿no? Cabe aclarar esto. Ya se había pisado la luna, ya comenzaban a mirar estrellas de una manera distinta porque ya había un poco más de conocimiento, contexto de qué eran estos fenómenos y estas cosas que se veían o se captaban a través de estas ondas también. Y es ahí cuando surgió una pregunta que no solamente en términos de ufología, sino también en términos de ciencia se empezó a preguntar el científico si realmente estamos solos en el universo. Esta pregunta puede sonar absurda para nosotros porque la verdad es muy difícil de imaginar que estemos solos en una inmensidad espacial de infinita, ¿no? Sí, Es como raro pensarlo, pero es una posibilidad también. La comunidad científica ya, pues digamos que sabía que si alguna civilización avanzada querría comunicarse con nosotros, la manera más lógica sería a través de ondas de radio. Y esto sería simplemente porque si esta civilización, en teoría, supiera de nuestra existencia, supiera que existen como algunos métodos, pero el más eficiente a nivel humanidad, pues sería las ondas de radio, Sí. en esencia. Es muy curioso eso porque fíjate que yo cuando estaba en la carrera, en publicidad y todo esto, nos decían mucho de que pueden todos los medios desaparecer. El periódico, Sí. la televisión, el internet, todo esto puede desaparecer. Solamente hay un medio que se mantendría en el apocalipsis y es la radio. Sin duda. Qué loco eso, ¿no? Sí, y de hecho, por eso mismo, como que en la actualidad todavía se sigue usando mucho todavía existen los radioaficionados y las personas que Yo soy un radioaficionado, No, y hablo de las personas también que les gusta comunicarse por radio y todo esto de bueno, sí, radios de cierto. onda corta, ¿no? Que es Sí, de verdad cierto. algo muy de nicho, algo Ajá. que pero sigue existiendo y digo, a la fecha incluso ha sido motivo de presenciar como que cosas insólitas en casos de términos ufológicos, paranormales, Sí, sí, sí. etcétera. ¿Te acuerdas de la isla Friendship? Por ejemplo, ¿no? Sí. Ahí en ese tipo de cuestiones, o las cuestiones que se captan en radio de los aviones, que también Ajá. fenómenos extraños que se han visto. Por lo mismo, yo también vería lógico que una manera en la que otras entidades de tipo no humanas se pudieran contactar con nosotros es a través de esa tecnología. Ujú. Bueno, es una lógica, pues sí, cierto, muy de esa época. Razonable. Y también razonable. También este tema de las psicofonías y todo eso también deriva de lo mismo, ¿no? Pero bueno, entre todas las frecuencias posibles, hay una que los astrónomos consideran el canal universal para todas las cuestiones, que es el 1420 MHz. Ok. Seguramente lo han escuchado porque es algo que, pues, es un término como muy, muy coloquial, muy famoso, esta frecuencia. Sí. Es la frecuencia natural que emite el hidrógeno, de hecho. Dado que el hidrógeno es el elemento más abundante en el universo, cualquier civilización avanzada seguramente lo reconocería como un punto de encuentro para ambas civilizaciones. Y con esta idea nació el proyecto del SETI, el Search for Extraterrestrial Intelligence, que es básicamente digamos que este proyecto que busca la inteligencia no humana o inteligencia de otros mundos. Es un proyecto que básicamente realiza búsquedas sistemáticas de inteligencia extraterrestre mediante radiotelescopios gigantes. Qué interesante, güey. De hecho, digo, aquellos que nos gusta mucho el tema de la ufología, alguna vez hemos escuchado del SETI como término, ¿no? Porque Sí. incluyen muchas investigaciones de este tipo. Uno de los radiotelescopios que practicaba esta búsqueda era el Big Air, que está ubicado en Delaware, Ohio. Esta no era una antena parabólica como las de las películas que apuntaban hacia el espacio y simplemente pues ya
recibían señales o emitían señales, sino que era un enorme conjunto de paneles metálicos y reflectores fijos que estaban colocados en el suelo del tamaño de 3 campos de fútbol. Es una cosa enorme. El Big Air no podía moverse de ninguna forma. En lugar de eso, aprovechaba la rotación de la Tierra para barrer lentamente el cielo. Sí, como que convertir la misma Tierra en la antena. Exacto. Tal cual. Que esta misma fuera como, pues sí, que le diera la rotación, la dirección necesaria. Y cada objeto celeste que pasaba por su campo de escucha durante exactamente 72 segundos, pues lograba ser captado, ¿no? Ese era el tiempo máximo en que cualquier señal podía registrarse con una intensidad antes de perderse. 72 segundos. 72 segundos exactos. Ay, es que no tenemos idea de nada, ¿no, güey? No. Es gigantesco todo esto. Y además, pues también tenemos muchísimas limitantes. Y desde hace muchos años que tenemos estas mismas limitantes. Apenas ahorita se están invirtiendo en ciertas cosas como telescopios más tecnológicos, pero simplemente como la comunicación bilateral es una cosa muy complicada de entender para nosotros como humanos. O sea, cómo poder comunicarnos con algo de lo cual no conocemos su tecnología. Sí, no. O de lo cual ni siquiera sabemos si ellos conocen la tecnología como nosotros la concebimos. Hay una vez escuché en un podcast por ahí que decían de que, fíjate lo complicado que sería comunicarnos con algún alien, ¿no? Sería, imagínate explicarle un gol de cabeza a un alien, güey. Sí. Fíjate la profundidad de esa oración. O sea, obviamente, ¿qué es un gol? ¿Qué es? ¿Cómo que con la cabeza? ¿Cómo que metiste? O sea, son muchas preguntas al azar ahí. Entonces no tenemos ni idea realmente cómo comunicarnos con otra inteligencia que no sea la nuestra. Digo, es muy osado del ser humano hacer eso porque yo creo que tendríamos un listado gigantesco de otras especies con las que pudiéramos comunicarnos, así como los perros, los gatos, los animales de aquí, y no podemos comunicarnos con ellos. ¿Cómo podemos pretender comunicarnos todavía con algo más allá? Y es por eso que ha sido casi incidental todo lo que ha pasado. Y en torno, de hecho, a este hallazgo, a este acontecimiento que pasó en el año 77, realmente sí fue como algo casual, pero que sí dio pie a que tal vez así nos vamos a comunicar en algún momento. Pero bueno, básicamente para terminarte de decir cómo funciona esto, los datos se imprimen en largas tiras de papel con números y letras que representan la fuerza de las señales captadas. Y normalmente esas lecturas eran rutinarias, ruido, interferencias y pulsos naturales del espacio profundo que eran prácticamente algo que se veía en el día a día. Pero bueno, aquí es cuando pasa lo que sucede el 15 de agosto de 1977, cuando un astrónomo llamado Jerry Eman, que es físico de formación y colaborador del proyecto SETI, revisaba los registros del Big Air y de pronto en medio de la monotonía de las cifras tradicionales de todos los días, encuentra algo que le llamó mucho la atención. Una secuencia que destaca de una manera muy brutal. Esta secuencia se describió con las siguientes, las siguientes cifras, ¿no? Que es 6EQUJ5. No eran cosas aleatorias, o sea, de hecho representaban la intensidad creciente y decreciente de una señal. Que esto pasó exactamente durante 72 segundos. Justo el tiempo que el telescopio podía escuchar un objeto fijo en el cielo. Muy inteligente. Como si fuera algo inteligente. Lo más extraño es que la intensidad máxima era 30 veces mayor que la del ruido del fondo que normalmente se escuchaba. Era una señal que la describen como una señal pura, limpia, sin vibraciones, con todas las características que los científicos esperaban de una transmisión que considerarían como algo artificial. Eman, incrédulo, rodeó la secuencia con un bolígrafo rojo y escribió al margen una palabra que hoy se volvería una historia. Wow. Como obviamente haciendo la referencia a la expresión de wow. Sí, esa foto es icónica. Porque la verdad es que si no te sabes lo que nos acabas de contar, pues realmente estás viendo un papel con números y ya. Pero es muy importante. Hay un contexto muy grande en todo esto porque ya había todo este interés, o por lo menos había como un tipo de fijación ante este tipo de fenómenos, y curiosamente sucede, o sea, pasa algo que les dice, ok, lo están buscando, aquí está. ¿Qué más necesitan? ¿Cuánto tiempo llevaban investigando? O sea, ¿cuánto tiempo llevaban revisando estos documentos día con día, más o menos? Pues llevaban desde los primeros años de los 70s hasta el 77, cuando pasa esto. Pues se llevaban un buen rato. Sí.
Y de hecho, bueno, dicen que ya analizando más la secuencia, dicen la señal parecía provenir de la constelación de Sagitario, en una zona del cielo cercana al cúmulo lunar M55, a unos 17,000 años luz de la Tierra. 17,000 años. No había planetas conocidos ni estrellas particularmente cercanas que pudieran explicar este fenómeno, y la fuente estaba en un lugar aparentemente vacío. Y esto del vacío tiene mucho significado con el tema del espacio, porque el vacío incluso se ha considerado que puede llegar a ser materia también. Sí. Entonces, es una cosa muy compleja, la verdad. Por eso la señal WOW es una de las más impresionantes evidencias de que existe algo más que no conocemos ni en términos científicos. Y ese algo más, no sé si es inteligencia, digo, de tipo extraterrestre, de una civilización, pero sí considero que es algo que es inteligente de alguna forma. O sea, si quieres verlo como una inteligencia del mismo cosmos, del espacio, de otras fuerzas, pues yo creo que sí lo es. O sea, de alguna manera existe algo más. ¿Tú puedes imaginarte algo que esté a 17,000 años de distancia? Ni de chiste. Digo, yo cuando de repente me toca leer de esto o hablar de esto o escuchar, a mí yo siempre he pensado como, es que debe haber un error, güey. ¿No? 17,000 años luz. Sí. O sea, viajando en una constante velocidad de la luz y te tardas 17,000 años en llegar. Digo, algo debe estar pasando, algo estamos haciendo mal, algo estamos midiendo muy, muy mal. Y luego, por ejemplo, vemos casos de extraterrestres, pues aquí en la Tierra, y decimos, algo estamos haciendo mal. Estamos entendiéndolo mal. Así. No sé, a mí siempre me hace pensar. Por eso llaman tanto la atención estas otras teorías de las dimensiones alternas, paralelas, que también le den explicación a esos fenómenos que no captamos con las ondas de radio, ni con antenas, ni con cámaras de cinta, ni con nada humano. O sea, porque dices, pues que eso no viene de nuestra dimensión, no viene de lo que conocemos. En este iceberg vamos a aprender muchas cosas de este tipo, de cómo de verdad la ciencia, por más avanzada, por más millones de dólares que se hayan invertido en estos, digamos, avances, descubrimientos, es en el campo en el que la ciencia todavía está en pañales, pero no sé, o sea, o está todavía en la panza. ¿Sí? O sea, se me hace como ridículo, y cómo ellos mismos se están dando cuenta. Digo, es parte también de esto, ¿no? De la misma ciencia, pero wow. De hecho, mira, yo para nivel 1, wow, literalmente. Sí. Oye, para nivel 1 yo te traigo algo que me pareció muy interesante, porque dentro de todo el marco cosmológico, pues las líneas de interpretación o de análisis pueden provenir de cualquier lado, ¿no? Porque al final de cuentas es algo tan vasto, tan desconocido, que puede ser que en alguna probabilidad hasta un tonto tenga razón, pues, ¿no? Y es una teoría, es una hipótesis más bien cosmológica que plantea un destino, pues, apocalíptico para el universo. Es una de las cosas que les fascina también a las personas, especular este tema, ¿no? De que se acabe el universo. Según esta teoría, la energía oscura, que ahorita lo mencionabas así vagamente, la energía oscura, el vacío, se también propone como a lo mejor algo, ¿no? Una materia oscura. Bueno, se habla pues de que esa energía, esa misteriosa fuerza que impulsa toda la aceleración de la expansión cósmica a través del Big Bang, pues, ¿no? Pasa el Big Bang y se expande. Se supone que no solo continuaría expandiéndose el universo, sino que lo haría de una manera tan exponencial y tan grande que cada vez esa expansión fuera más rápida y más rápida, hasta desgarrar todo lo existente. Galaxias, estrellas, planetas, átomos y finalmente el propio espacio-tiempo. Esta hipótesis se llama el Big Rip. O la Gran Ruptura. Muy interesante. Esta fue propuesta en 2003 por los cosmólogos Robert Caldwell y Mark Kaminkowski, y Nevin Weinberg, quienes, bueno, se basaron en unos modelos matemáticos de esta energía oscura, esta energía fantasma también. Esa energía es básica, es un concepto pilar en todo el tema de la cosmología, pues, ¿no?
Este papel de la materia oscura empieza desde el 98 por observaciones de supernovas lejanas, etcétera. Y es como algo que existe en el 70% de todo el contenido del cosmos. Solamente pónganse a pensar en eso. Ahorita acabamos de alucinar con 17,000 años luz de viaje. Pues resulta que... ¿Y qué hay de tu punto A a punto B? Pues pura materia oscura. Entonces, esa es la parte loca, pues, ¿no? La gran incógnita es cómo se comporta esa energía con el tiempo. Es algo que todavía no sabemos, no se ha podido crear, no se ha podido manipular, no se ha podido ni siquiera entender. ¿Por qué les digo esto? Porque es una parte fundamental en esta teoría, porque según los cálculos de Caldwell en el 2003, si la energía oscura tiene una presión negativa lo suficientemente intensa, el destino del universo sería el siguiente. Y te voy a hacer una cronología de los hechos, de si el Big Rip llega a pasar. Mira, miles de millones de años antes del fin, lo que empezaría a pasar es que la expansión se aceleraría tanto que las galaxias se alejarían unas de otras. Más rápido que la mismísima luz. Desde cualquier punto del cosmos, la mayoría del universo ya no sería visible. Esas teorías están sustentadas en nuestro presente, porque ahorita 17,000 años luz de viaje es mucho tiempo. Se habla de que fue una expansión de que nos separó a todos, pues. Y llega al punto en el que cada civilización se siente como aislada. De hecho, esa es una también como propuesta que habla de que es un archipiélago cósmico en el que no hay conexiones, pues, ¿no? Eso sería miles de millones de años antes. Ahora, 200 millones de años antes de ese fin, las galaxias mismas se empezarían como a desbaratar. La gravedad ya no podría mantener unidas las mismas estrellas. ¿Qué significa? Que si nuestro Sol empezara con este tipo con esta hipótesis, el Sol ya no tendría la fuerza para seguirnos arrastrando en su viaje. Entonces quedaríamos rezagados así muchos planetas sin estrella, que están derivando básicamente cometas o meteoritos, o rocas así espaciales, pues, ¿no? Luego, 60 millones de años antes del fin, los sistemas solares colapsarían. El Sol perdería sus planetas, incluyendo la Tierra, que vagaría sin rumbo antes de, ser destruida. 3 meses antes del fin, la propia Tierra se desgarraría completamente. Se desgarraría. Porque para este punto, según esta hipótesis, lo que está pasando es que nos estamos expandiendo, nos estamos alejando. Entonces, entre más pasa el tiempo, más rápido va agarrando fuerza, más rápido que la luz. Ahora imagínate que el planeta Tierra viajaría más rápido que la luz. No, pues se desintegra, ¿no? Se desintegra la corteza del planeta, los océanos, el núcleo, se separarían por la fuerza de la misma expansión. 30 minutos antes del fin, los átomos se destrozarían también. La energía oscura se impone incluso sobre la fuerza electromagnética que mantiene unido pues toda nuestra estructura celular, güey. O sea, los electrones estarían atrasados de los átomos, los protones, todo estaría por todas partes. Y en el instante final, el espacio-tiempo mismo se rompería. La geometría del cosmos ya no podría sostenerse y todo terminaría en una singularidad de disolución. Algo que en palabras no científicas sería no sé qué pasó, pero se acabó todo. ¿Por qué? Porque el Big Rip no es solo una teoría científica, es una pesadilla cósmica que enfrenta pues la humanidad, entre muchísimas más. Y en vamos a averiguar alguna que otra, ¿eh? Claro. Pero sobre todo, es una cosa que enfrenta a la misma humanidad con su pequeñez, con su insignificacidad. Es una locura. Por eso lo traigo en el primer nivel, porque sí es como muy pues asombroso. Esto acabaría con absolutamente todo lo que tenga inteligencia o no. un tipo de vida. Nada, así no quedarían ni átomos. Por eso lo traigo en el nivel 1, te digo, porque es una teoría, es una hipótesis. Sí. Es aterradora, sí, pero sigue siendo hipótesis. De aquí vámonos bajando.
Sí. Bueno, y de hecho, o sea, creo que esto sí sienta como muchas bases de lo que empieza a temer el ser humano acerca de lo poco que sabe del espacio. Y por eso creo yo que se empieza a estudiar también mucho de estos temas. ¿Quieres bueno, que no? Puede que esto ya esté pasando ahorita, ¿eh? Sin duda. Puede ser que ya pasó. Eso es otra cosa. Uy, es que esa es la que más me gusta. A mí se me hace que sí ya pasó. Pero ahorita vamos a ver. Ahorita veamos con eso. Pero vamos para el nivel 2 de este iceberg, porque en este nivel 2 me remonto un poquito también a estos fenómenos avistados. Quería hablar un poco acerca de todo esto, porque creo que también es algo que está preocupando mucho a las personas hoy en día acerca de un objeto que se acaba de ver, que se le llamó el 3I Atlas. 3I Atlas. Que realmente, pues no es el primero en su especie, y es por eso que quiero hablar de el Oumuamua, porque es uno de los objetos, pues, que más ha despertado, pues, curiosidad científica. Y van a ver por qué, porque realmente sí es muy distinto a lo que se ha visto antes. Todo ocurre el 19 de octubre del 2017. El sistema de telescopios Pan-STARRS 1 en Hawái detectó un objeto extraño moviéndose a gran velocidad por el cielo. Al principio dicen que parecía un asteroide común, pero en cuestión de algunos días, los cálculos orbitales revelaron algo muy extraño. No pertenecía al sistema solar. ¿Qué forma? O sea, digo, no me lo imagino. Si algo que no sea del sistema solar. Y de hecho eso es parte de lo que despierta curiosidad, porque dicen, entonces, ¿qué era eso, no? Su órbita era hiperbólica, lo que significa que venía del espacio interestelar y que nunca volvería. Ok. Era un visitante único en su especie, cruzando a toda velocidad frente a nuestra puerta cósmica. Fue nombrado oficialmente como el 1I 2017 U1, pero pronto adoptó el nombre hawaiano de Oumuamua, que significa explorador. Por lo mismo que te menciono, que solo venía como a explorar o a visitar nuestro sistema estelar. También algunos lo interpretan como un mensajero que llega desde lejos y llega primero. O sea, el primero que llega de lejos, por así decirlo. Eso sería como el significado de su nombre. Cuando los astrónomos analizaron cómo reflejaba la luz del sol, descubrieron algo que fue muy peculiar. No era algo redondo ni esférico como regularmente vienen los asteroides normales. Era algo que no tenía una forma específica. Algunos lo interpretan, de hecho, como como esta roca alargada, extraña, que fue lo que también a muchos ufólogos les llamó la atención por la similitud que tiene con cierto tipo de naves que muchos, pues, las llaman las naves nodrizas, ¿no? Que tienen una forma alargada, tipo cigarro. Que dicen de cigarro, ajá. Pero específicamente en este caso no se supo realmente si era esa forma, pero lo que sí podemos decir es que no era redondo ni esférico. Se piensa que es alargado. Su brillo cambiaba de forma rítmica. O sea, indicaba que giraba sobre sí mismo cada 7 u 8 horas, más o menos. Y tenía una forma, pues, te digo, alargada, más no totalmente como se describen las naves cigarro, ¿no? O sea, era algo que descriptivamente, por cómo se veía en los telescopios, pues dijeron, simplemente sabemos que es alargado. Las estimaciones sugerían que dos posibilidades, de hecho. Uno, que era un tipo de cigarro cósmico, no refiriéndome a la nave, sino como un tipo de fenómeno, de un tipo de roca en forma de cigarro, de unos 400 metros de largo por 40 de ancho. Está grande. Y otras que era una tabla o panqueque cósmico, que esto es como delgado, como una hoja gigante flotando en el espacio, como un tipo de hoja de... También natural. Sí, también natural. O sea, las teorías eran naturales. Estas teorías son naturales. Sí, obviamente sí. que hay una cuestión aquí que empezó a despertar digamos que el hambre de los ufólogos, y también como que empezó a despertar muchas dudas en la ciencia, porque dicen que el Oumuamua pasó cerca del Sol y pasó algo raro. Cuando pasa cerca del Sol, acelera ligeramente de una forma inconsistente a la velocidad que llevaba, justo en ese momento cuando atraviesa el Sol, desviando de la trayectoria que debería seguir únicamente bajo la influencia de la gravedad. En los cometas esto ocurre porque expulsan gases al calentarse, lo que actúa como un pequeño propulsor natural. Tiene sentido, ajá. Pero el caso del Oumuamua
no es igual, porque en este caso no se observó ningún tipo de cola de gas o polvo. O sea, ahí es muy notorio cuando se ve esto. Que es la cometa, pues. Es como una cometa. La colita. En este caso no hubo eso. No hubo propulsión, simplemente aceleración, sin nada evidente. Era como si algo lo hubiera empujado de forma invisible, como si alguien lo hubiera impulsado o algo. Internamente, ajá. Exacto. Es ahí cuando empezaron a salir muchas hipótesis, pues primero de tipo científicas, evidentemente porque esa información se dio a conocer primero en el ámbito científico, y muchos dijeron que podría ser un fragmento interestelar, podría ser un pedazo de un planeta destruido o en otra estrella, o que también su forma rara sería resultado de colisiones y erosión durante millones de años viajando por el espacio. La otra es que podría ser un cometa exótico. ¿A qué se refiere con esto? Que tal vez sí expulsaba gases, pero de forma indetectable para nuestros telescopios, cosa que podría parecer como un tipo de, pues, de propulsión, pues, invisible o algo así. Esa emisión invisible tal vez, y puede ser una explicación pues forzada, porque yo la verdad no le veo sentido si no tienes la respuesta, pero estás proponiendo una respuesta. Al final de cuentas nos deja igual. Pero bueno, ya en el 2018 es cuando surge y aparece este personaje que muchos conocemos, que es Avi Loeb. Avi Loeb es un astrofísico de Harvard que ha sido uno de los principales exponentes de estas teorías alternativas dentro del campo de la astrofísica. Yo sí le adjudicaría a él la culpa de que este 3I Atlas sea tan polémico a este señor. Sí. Sí le echó la culpa, la verdad. Sí, pero bueno, yo no digo culpa porque al final de cuentas son propuestas. Son cosas que no sabemos. O sea, realmente yo creo igual, o sea, el hecho de decir que hay una propulsión invisible, pues entonces me estás diciendo que también puede ser una nave. O sea, al final de cuentas nadie tiene la respuesta, pero bueno, Avi Loeb propuso que el Oumuamua sería como un tipo de vela solar artificial. ¿Vela solar? Vela solar. Sí, que sería como un tipo de nave, pues básicamente. Ok. Un tipo de nave enviada por otra civilización o un tipo de sonda que iba a monitorear pues nuestro sistema estelar. Pero la hipótesis se basaba más que nada en esta forma delgada que presentaba y la aceleración que te mencioné ahorita, como si esto fuera una tecnología muy coincidente con estas propuestas también de tecnología humana que han existido, de formas como sondas. Exacto, como estas cosas que desarrolla la tecnología militar, ¿no? Y aunque la mayoría de los astrónomos considera que esta teoría es suficientemente especulativa para decir que es falsa, habría un intenso debate sobre nuestra disposición a aceptar señales de vida inteligente. El Oumuamua entró al sistema solar desde la dirección de la estrella Vega, en la constelación de Lira. Pasó a unos 24 millones de kilómetros de la Tierra, una distancia que es relativamente corta en términos astronómicos. Sí, pues no son años luz, por lo menos. Sí, y además pues dicen que todavía no se sabe, o sea, hasta dónde llega, pero pues continuó su viaje hasta una constelación que se llama constelación de Pegaso. En pocas semanas había acelerado tanto que se volvió imposible de seguir con detalle, al grado que no hubo tiempo de enviar sondas o misiones que lo persiguieran, y fue simplemente un encuentro fugaz con algo desconocido de otro sistema solar. Y es así como una de las principales posibles evidencias de vida inteligente, de tecnología más allá de otros mundos, pues pasó frente a nosotros y no pudimos hacer nada, al igual que en estos momentos pues está queriendo investigar este nuevo objeto, ¿no? Qué curioso eso de encontrarse con estas naves, digamos, como en su hábitat, ¿no? O sea, porque no es lo mismo documentar o videograbar una de estas naves en el cielo de una ciudad o algo así, a hacerlo en el espacio. Sin duda. Ahí es diferente, es distinto. No, y además pues el hallazgo tecnológico, técnico que hay detrás de poder seguir algo que no estás preparado para seguir, pues es bestial. O sea, no creo no tenemos manera de saberlo, hasta ahorita no. Y Avi Loeb se metió en muchos problemas, o más bien metió a muchas comunidades científicas en problemas por no saber decir no sé. ¿Sabes? Sí. Porque también con el 3I Atlas también se puso a especular
obviamente es que no, es lo chilo de Avi Loeb, ¿no? Pues porque él es una persona muy capacitada para decir las cosas que hace, investigar las cosas que investiga. Sin embargo, a la hora de decir no sé, se toma la libertad de pues puede ser una nave extraterrestre. Que sí es cierto, puede ser. Sí. Pero no es lo mismo que lo diga el Mike a Ajá. que lo diga Avi Loeb. Bueno, sí, luego salen los titulares de Ajá. astrofísico de Harvard. Exactamente. Confirma vida extraterrestre, pues. Pero fíjate lo lejano que estamos de un contacto extraterrestre. Porque fíjate, nada más con esa noticia, hubo muchas personas que cayeron en caos. Sí. Muchas personas perdieron la cabeza y por un simple titular mal interpretado o sacado de contexto, y la sociedad ya se andaba queriendo acabar, güey. Ahora, ¿cómo queremos tener un contacto? Y es que, pues realmente yo creo que estos contactos que se han dado, sobre todo en los casos de ufología y estas cuestiones, siempre tienen esta parte en la que se les puede caer la tela. No porque sean falsos, sino porque parecería ser que a esas personas que se eligen para divulgar un mensaje o para ver los fenómenos en tiempo y forma de manera física hasta frente a ellos, incluso teniendo evidencias, son personas cuestionables. Son Sí. personas que las pueden cuestionar, Sí. las pueden ridiculizar, pero ¿qué pasa cuando un astrofísico se mete a esos temas? Es diferente. Es diferente, causa polémica, causa debate, se abre una mesa de plática de estos temas. Qué curioso, porque mira, mi nivel 2 trata un poquito de eso y es otra hipótesis. Ok, Esta se llama la hipótesis del gran filtro. ok. La hipótesis del gran filtro. Esta se desarrolló en 1998. No la hizo un astrofísico, pero tampoco la hizo un ufólogo. La hizo un economista llamado Robin Hanson, que planteó un escenario, pues, perturbador alrededor de lo que es la paradoja de Fermi. A lo mejor ahorita avanzamos más y explicamos qué es la paradoja de Fermi, pero es muy claro entender, ¿no? Si el universo es tan vasto, tan antiguo y con tantas estrellas similares al Sol, ¿por qué no hemos visto señales claras de civilizaciones avanzadas, ¿no? Esa es la paradoja de Fermi. La respuesta que propuso este señor fue la hipótesis del gran filtro. Según Hanson, debe existir un obstáculo, una barrera cósmica, algo que impide que la vida pase de un estado primitivo a un estado interestelar. Ok. Fíjate qué loco, güey. Ese filtro sería la razón por la que no vemos galaxias repletas de imperios tecnológicos. ¿Por qué? Porque la hipótesis dice que en la evolución hacia una civilización capaz de colonizar estrellas, debe haber una etapa extremadamente improbable o mortal que la mayoría no logra superar. Ok. En otras palabras, casi toda la vida se queda atascada antes de poder expandirse al cosmos. Eso se entiende, ¿no? Ok, sí. Pero fíjate la profundidad de esta hipótesis, porque hay etapas para intentar, como digamos, identificar en dónde está esa barrera, en dónde está ese filtro. Hanson describió una serie de pasos críticos en la evolución de la vida. El gran filtro podría estar en cualquiera de estos puntos, fíjate. En el primero, digamos, en la abiogénesis. ¿Qué significa esto? Simplemente el surgimiento de la vida. Ok. Tal vez la vida es casi imposible de originarse. La Tierra sería entonces una anomalía cósmica. Entonces por eso ahí encontramos la barrera. Ujú. Vamos a irnos paso por paso, ¿no? Luego, la vida unicelular, o de la unicelular a la pluricelular. A lo mejor ahí estuvo la barrera, porque durante miles de años en la Tierra solo hubo bacterias. Millones de años. Y de hecho, se encuentran bacterias en Marte. Ujú. Creo que en... ¿Dónde más? Creo que en Venus también hubo No sé. microorganismos, pues. ¿Qué pasa cuando pasas del unicelular al pluricelular? A lo mejor eso tampoco está previsto. Y nosotros, pues sí somos pluricelulares. Entonces a lo mejor ahí estamos mal. Y ahí nos estancamos. Otra, la inteligencia consciente. Se supone que a lo mejor la barrera podría ser que aparezcan cerebros capaces de lenguaje, herramientas, cultura, pero todo eso puede ser a su vez un golpe de suerte irrepetible. Algo que en ninguna otra civilización ha pasado.
Mm, Es complejo, ¿no? La Sí. civilización tecnológica también. Tal vez la mayoría de las especies nunca llegan a dominar el fuego. Ajá, claro. Nunca llegan a la electricidad o nunca llegan a la ciencia. Sí. A lo mejor ahí también está la barrera. Otra es una etapa crítica entre la supervivencia y la autodestrucción. ¿Puede una civilización sobrevivir a sus propias armas nucleares? Ujú. ¿Puede una civilización colapsar ecológicamente? A sus inteligencias artificiales, a sus descontroladas o controladas contingencias de salud. Eso es posible. A lo mejor ahí está el filtro. Sí. El gran filtro es aquel que elimina el 99.99999% de las posibilidades de que la raza en cuestión de ese planeta dé el brinco a conquistar, digamos, el cosmos, pues, ¿no? Sí. Si el gran filtro está detrás de nosotros, entonces aguas, porque si está entre nosotros, la abiogénesis que dio lugar a la vida y la vida compleja pluricelular y después el cerebro y la conciencia y todo esto fue el paso imposible y ya lo superamos. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo mejor y sí vamos en un buen camino para conquistar el cosmos. Pero ¿qué pasa entonces en el otro escenario? Y si no hemos pasado ese filtro, quiere decir que a lo mejor y ese filtro se encontraba en el momento en el que el ser humano dejó de ser unicelular y empezó a ser pluricelular. Ajá. A lo mejor ahí era el filtro y caímos redonditos. ¿Y qué significa esto? Que la humanidad está destinada al colapso. Ok. Que no hay salvación. Pues es como lo que dicen también que pasó supuestamente, ¿no? En Marte, ¿no? Que al final Ándale. se volvió como un ambiente tan hostil y tan, digamos que tóxico para ellos mismos que algunos de ellos se meten a las profundidades de Marte, de estos seres que supuestamente Ajá. habitan este planeta De manera subterránea. de manera subterránea, pero una sociedad totalmente en decadencia, o sea, con un fin inminente que se aproxima o ya pasó, o sea, Ujú. si no es que ya se acabó esta civilización. Y a diferencia de ser como emperadores tecnológicos e intergalácticos, más bien estaban rogando ayuda Sí, a unos changos en otro planeta. sí. Entonces está muy interesante ese tema del gran filtro, porque es algo que yo sí me he preguntado. Justamente cuando estabas hablando en el nivel 1 acerca de la señal WOW, pues estábamos viviendo un clima socioeconómico, sociopolítico, perdón, pues de mucha diferencia y de avances desmedidos de la humanidad. Y de hecho en los 70s, 80s se pronosticaba que el futuro en el 2015, 2010 ya iba a ser completamente intergaláctico y todo. O sea, ese era el pronóstico que se tenía en esos años. Sí. Y ahorita no, cuando se supone que estamos más cerca. Sí. Y ahorita no, al contrario, estamos ya casi entrando en una etapa de la humanidad en la que el 80% de las personas vivas saben que la humanidad no tiene salvación, güey. Entonces, no sé, a mí me llamó mucho la atención esto de la... Sí, del luego gran por eso filtro. que se quieren ir a otros planetas y no Ajá. quedarse, ¿no? La vida compleja como en la Tierra es un golpe de suerte que no se repetirá en el universo. Civilizaciones que alcanzan un nivel como el nuestro acaban aniquilándose con armas, con inteligencia artificial, con catástrofes climáticas provocadas también por la misma desequilibrio que ocasiona nuestro progreso. Y quizá existen fuerzas universales, naturales, como la inteligencia, Ajá. que impiden que ninguna civilización se expanda demasiado. Sí. O sea, el hecho de tener nosotros inteligencia, quizás o sea nuestra bendición o nuestra maldición, güey. Claro. Sí. Entonces está muy interesante esto del Sí, porque gran a veces filtro. la naturaleza también puede funcionar Claro. por sí sola. Sin Claro, necesidad claro. de vida, pues, con raciocinio, con tecnología y todo esto, ¿no? De hecho, fíjate, qué curioso, porque cuando estuvo muy de moda estos documentales de vida vegetariana y así, ¿no? Ujú. Que hablaban que los animales con más masa muscular son vegetarianos. Ok. Entre ellos el gorila, ¿no? El rinoceronte, que son animales grandes, que por lo general pues se les asocia con mucha fuerza, como implacables, ¿no? Ujú. Y se hablaba de eso y de que como el ser humano, no. Y es eso, es la naturaleza hablándonos. O sea, no, una cosa no está separada de otra. O sea, tener músculos no quiere decir que tengas que comer carne. Ujú. Ahora, tu especie sí. Hay más especies y ellas no ocupan
Sí. Pero tú sí ocupas, o sea, o también te vas a comparar con un pez que puede respirar bajo del agua. Ujú. No sé, ese tipo de cositas, quizás la inteligencia en los seres humanos sea más bien como un punto en la I en el fin de la humanidad. Sí. El hecho de darnos inteligencia suficiente para que nos autodestruyamos y que de nuevo vuelva a empezar la vida. No sé, a mí me dejó tripeado el gran filtro. Sí, y esto es apenas el segundo nivel, ¿eh? Vamos a pasar al nivel 3 de este iceberg. En el nivel 3 yo te tengo un concepto que ya empieza a rayar en estas cosas que están bien locas. Que no es un concepto, sino más bien es un lugar en el cosmos, que se le considera el gran desierto del cosmos. Este lugar se le llama el vacío de Botts. Mira, tiene una historia detrás de este descubrimiento que pasa en 1981. Un equipo de astrónomos liderado por Robert Krishner en la Universidad de Harvard está realizando una cosa que se le llama mapa tridimensional de la distribución de galaxias, que básicamente pues era como entender pues cómo está. Cartografía del universo, Sí, digamos. pero estructuralmente en 3 dimensiones, Ok. ¿no? Usaban un método de espectrografía para calcular las distancias de miles de galaxias, esperando encontrar una estructura relativamente uniforme. Pero en medio de estos mapas surge algo que para ellos se consideraba en ese momento imposible. Una región enorme del espacio que estaba prácticamente vacía. Ah, sí, he visto esas fotos, Y es muy güey. extraño. O sea, parece ser como si todo hubiera desaparecido. Pero ahí. no hay nada. Nada. Es una mancha. Es un hueco colosal situado en la constelación de Botts. Se extiende por unos 330 millones de años luz de diámetro. Fíjate las medidas, ¿no? No. Para ponerlo Pudiste haberme dicho más o menos, o y no pudiste haberte equivocado. pero ahí, con perspectiva, mira, es tan grande que podría albergar miles de vías lácteas enteras. Y Guau. sin embargo, ahí dentro apenas se han encontrado un puñado pequeño, diminuto, casi imperceptible de galaxias. Así nació la fama del vacío de Botts, también llamado el Gran Vacío. Así le llaman también. El universo, en teoría, debería estar lleno de galaxias distribuidas como un tipo de espuma o algo así, con Ajá. cúmulos, filamentos y vacíos intercalados. Pero el vacío de Botts es tan enorme y tan pobre en términos de materia que desafía estas expectativas que se tiene de todo el universo. Dentro de él, en lugar de miles de galaxias, los astrónomos apenas encontraron 60 solitarias así distribuidas de manera aleatoria. Pero prácticamente te digo, si tú ves, o sea, estos 60 de ese mundo de millones de Vía Lácteas y o sea, No tiene sentido. es una cosa muy absurda. Dentro de él, pues realmente se considera que solamente hay como estas galaxias y lo que conocemos hoy como el vacío o como esta materia imperceptible, porque ni siquiera sabemos si es una materia hasta el momento. Hasta el momento. Es como si fueran como islitas náufragas por ahí, nada más teniendo un par de, no sé, de cosas aledañas, pero muy lejanas. Y bueno, los vacíos cósmicos en realidad no son raros según la ciencia. La estructura a gran escala del universo se parece a una telaraña, básicamente, donde la materia se acumula en filamentos y deja huecos vacíos en el medio. Pero el vacío de Botts está desproporcionado con las que se han estudiado antes. Uno de los más grandes jamás encontrados. Esto ha generado muchas preguntas. Por ejemplo, simplemente cómo se pudo haber formado este lugar, que es un hueco en un lugar, pues en el universo donde hay cosas, donde prácticamente todo está plagado de cosas, ¿no? ¿Es realmente un vacío puro o estamos viendo mal la composición? ¿Qué significa para la evolución del universo que existan regiones de este tipo? ¿Qué son esas cosas? Hay muchas hipótesis también que rodean todo esto. Yo creo que la que todos nos estamos imaginando aquí es algún tipo de conflicto bélico gigantesco, ¿eh? O sea, nuestras mentes de Hollywood nos hacen pensar esas cosas, nos llevan a esos lugares, ¿no? Sí, yo tengo otras teorías también, pero sí, yo también pensaría eso. Obviamente que las teorías como naturales y todo esto, pues dice que durante los primeros instantes del universo la materia se concentró en filamentos y dejó regiones casi sin nada. Y el vacío de Botts sería simplemente un resultado muy extremo
de esas cuestiones que llegaron a pasar por cuestiones aleatorias de este caos, ¿no? Cuando comparaste el universo con una telaraña, siento que es sencillo de entenderlo de esa manera, ¿no? O sea, hay veces que, pues sí, hay huecos más grandes. Y otros no tanto. Tú vas a ver, pues. Hay veces que están más pegadas, ¿no? Pero también hay otra teoría que habla de la colisión de burbujas cósmicas. Algunos modelos de inflación cósmica sugieren que el universo se expandió en burbujas. El vacío de Bode podría ser parte de la huella de una colisión temprana en estas regiones que pues simplemente pasaron de manera pues muy catastrófica. La teoría obviamente que todos nos estaremos planteando, más allá de lo que tú mencionas, es que sí, que hay teorías que proponen que la materia oscura y la energía oscura podrían haber barrido esta región expulsando las galaxias hacia los bordes. Es que ve tú a saber qué. Y que es esa energía oscura, ¿no? Ajá. Hay personas que hablan de que esta energía en realidad es algo mucho más inteligente de lo que creemos. Sí. Hay cosas que están viviendo en esa materia o siendo parte de esa materia que podrían tener, digamos que el poder del diseño inteligente de lo que conocemos como universo. Más allá de un dios, más allá de todo esto como imaginario que podremos plantear como, no sé, como los antiguos dioses o el mismo dios que conocemos hoy en día, pensar que realmente existan fuerzas inteligentes más allá de las que pensamos como extraterrestres con navecitas y todo esto, pensar que existan unos colosos moviendo estructuras de Vía Lácteas, de galaxias, etcétera, en el universo, pues suena loquísimo, suena absurdo, pero las galaxias y bueno, el universo es absurdo. O sea, realmente no sabemos por qué se forman estas cosas. Y es que no hay nada absolutamente que contradiga lo que estás diciendo, güey. O sea, no hay ni un científico, ningún astrofísico vivo, ni Avi Loeb puede llegar y decir lo que está diciendo Menor es una locura. No es cierto. O sea, es que es tan infinito, es tan grande, es tan diverso. Y justamente mi nivel 3 va por ahí. Porque existe algo que se llama la paradoja de los exoplanetas raros. Ajá. Porque, ¿qué pasa? Pues no, o sea, nosotros en nuestra ciencia nos alcanzó, o nos alcanza más bien, nuestra propia Vía Láctea para entender cómo funciona el universo. ¿Por qué? Porque es lo que tenemos más cerca, los planetas que tenemos más cerca, etcétera, pues no. Obviamente esa es nuestra base, nuestra plantilla para tratar de entender las otras galaxias. Error por la ciencia. Y este nivel lo explica. Porque mira, en 1995, cuando Michael Major y Didier Queloz detectaron el primer planeta fuera del sistema solar. En el 95 se detectó por primera vez un planeta fuera del sistema solar, el 51 Pegasi b. Era un tipo Júpiter caliente. Ok. Que estaba orbitando extremadamente cerca de su estrella, de su sol. Ese hallazgo rompió por completo la expectativa y el entendimiento de la galaxia, porque hasta ese momento los astrónomos creían que otros sistemas solares pues debían de ser similares al nuestro, con los mismos patrones, los mismos comportamientos, con planetas rocosos cerca de las estrellas y gigantes gaseosos lejos. Pero lo que vino después fue más que desconcertante. Los exoplanetas que descubrían no seguían las reglas que la misma ciencia estaba poniendo. De entrada, el hecho de que yo te haya mencionado el 51 Pegasi b, que era un Júpiter caliente, no tiene sentido. Porque para nosotros, en nuestro sistema solar, se entiende que los planetas gaseosos, como Júpiter, son grandes y gaseosos. Pero porque están lejos del Sol. Pero este que está cerca es gaseoso, y es grande, y está caliente. Entonces, ahí fue como que, espérate, pues no tiene sentido, pues, ¿no? A medida que aumentaron los hallazgos, los descubrimientos, que ahorita, por ejemplo, ya vamos por más de 5,600 exoplanetas confirmados. O sea, son planetas que sabemos que están por ahí. Surgió este patrón que es un patrón inquietante. La mayoría de ellos
son mundos extremos que no se parecen en nada a nuestro sistema solar. Nuestro vecindario planetario parece ser la excepción, güey. Ahí está. Ok. Parece ser la excepción, no la regla. Porque de los 5.600 exoplanetas confirmados, no hay ninguno que coincida con el sistema solar. Ok. O sea, en cuestiones de Mercurio, que es chiquito y caliente. Venus, que es más grande. Tierra, Marte, o sea, todos tienen como que sus lógicas van en concordancia a su distancia ante el Sol. Sí. Y se entiende, pues no, los primeros son calientes y los últimos son fríos, ¿no? Entonces, ¿y los fríos cómo son? Pues son gaseosos y grandotes. Y los calientes, bueno, pues son chiquitos y rocosos. No existen estos 5.600 exoplanetas, güey. Ok. Parece que es completamente aleatorio. Así. Ajá. O sea, realmente, Pero más allá de aleatorio, no coincidente con lo que... con nada. Este contraste se conoce como la paradoja de los exoplanetas raros. Si nuestro sistema solar es normal para sostener la vida, ¿por qué los demás sistemas se ven tan extraños o extremos? ¿Somos algo así como un accidente cósmico improbable? ¿O de verdad no tenemos ni idea de cómo funciona la vida, güey? Esas dos preguntas ahí, ¿no? Por ejemplo, gigantes gaseosos en órbitas diminutas, a pocos millones de kilómetros de su estrella. Esto se creía completamente imposible, ¿no? Porque los modelos decían que los gigantes solo podían formarse lejos. Misterio, pues, ¿qué pasó? O sea, ¿migraron desde fuera o se formaron allí? ¿Cómo es que se formaron? No tiene sentido. No tenemos la capacidad nosotros científica de saber cómo se formaron esos planetas, güey. Planetas, por ejemplo, rocosos que eran más grandes que la Tierra, pero que eran más pequeños que Neptuno, son los más comunes en el universo. O sea, que andan ahí porque entonces en nuestro sistema solar solamente hay uno, que somos nosotros. Ok. O sea, si son los más comunes que se han visto, ¿por qué en nuestro sistema nomás hay uno? Eso es un misterio también. Gigantes gaseosos otra vez por ahí. Por ejemplo, ¿y si nuestro sistema solar es el más raro que se encuentra? Si la Tierra es una anomalía, la vida inteligente también podría serlo. Eso también explicaría de alguna manera pues que no hayamos tenido algún tipo de prueba con vida inteligente. O sea, me refiero fuera del tema ufológico, ¿ok? Claro, o sea, sí. de verdad, algo de verdad. Ambientes, por ejemplo, hostiles por defecto, que la mayoría de estos planetas, de estos mundos, parecen inhabitados porque tienen temperaturas que van desde el infierno hasta el infierno congelado también, pues, ¿no? O sea, va de todo. Tal vez la vida compleja es casi imposible fuera de aquí, o lo que nosotros llamamos complejo en realidad es más bien raro. Pero inteligencias pueden haber muchas. Uh-huh. Hay planetas incluso en el que, bueno, es un gigante gas. Es que vuelvo con los gigantes gaseosos porque me parece como sorprendente que exista un planeta que esté nada más repleto de gas. Y en esos gases se forman tormentas en el que llueven diamantes líquidos. O sea, entonces es ¿Qué pasa ahí? sumamente extraño y difícil de entender que algo que nosotros a lo que nosotros llamemos vida pueda existir en un ambiente así. Entonces es como bien raro que dentro de todos los exoplanetas que se han encontrado, en realidad son tan diferentes uno del otro. Son muy, muy diferentes. Sí. Tiene sentido acá. Parece como que incluso como que la misma composición del universo se intencionara no parecerse a lo nuestro. Yo no sé. Son cosas que de verdad te pueden llegar a plantear preguntas más del ámbito científico, más filosófico. Porque entonces, ¿qué es la vida, no? O sea, Sí. porque lo que nosotros vemos y por lo que se han escrito ríos de tinta es del entendimiento de nuestra realidad, pero creo que estamos haciendo las cosas mal. Bueno, también todo podría ser una simulación y estaríamos hablando de que eso está hacia propósito. Eso también, Otra cosa que Avi Loeb no pudiera desmentirte, ¿eh? sin duda, sin duda. Y con esto vamos a pasar al nivel 4 porque, bueno, nivel 4. En este nivel te tengo algo que
de hecho está muy conectado con eso que mencionabas en el nivel 3. Porque yo me preguntaba realmente si la ciencia se ha dado con tipo, no sé, respuestas o digamos que afirmaciones un poquito más certeras hacia hay lugares donde que ya se descubrieron que probablemente puedan tener vida. O sea, que realmente digan, ¿sabes qué? En ese lugar es muy, muy probable que sí se dé la vida. Buena pregunta. Y para estar en nivel 4, quiere decir que la respuesta es buena. Sí, es interesante. Porque no se sabe realmente si exista ni siquiera como esta vida hipotética, ni siquiera humanoide, ¿no? Digo, de otros tipos. Pero hay un lugar que es la luna Europa. Sí, Júpiter. Esta está ubicada en Júpiter. Es la que gira alrededor de Júpiter, que parece básicamente un mundo helado y muerto. Así lo describen. Su superficie está cubierta por hielo agrietado como un espejo roto. Pero bajo esa corteza de kilómetros y kilómetros, la ciencia ha descubierto algo increíble. Un océano global de agua líquida con más volumen que todos los océanos de la Tierra juntos. Ese océano está en contacto con un fondo rocoso, lo que significaría que puede tener volcanes submarinos y fuentes hidrotermales, como las de la Tierra. Que se parecen mucho, pues, a la Tierra. Sí. En la Tierra, esos lugares son el hogar de vida abundante de bacterias que no necesitan luz solar y que se alimentan de solo energía química, básicamente. Por eso muchos científicos creen que si hay un lugar en el sistema solar con vida, probablemente esté bajo el hielo de Europa. Más allá de todo esto, también, orbitando Saturno, está Encelado, una luna pequeña pero llena de misterio que en el 2005 la onda Cassini descubrió básicamente con algo muy muy interesante. De su polo sur emergían chorros gigantes de agua que se elevaban cientos de kilómetros hacia el espacio. Esos géiseres contenían moléculas orgánicas, hidrógeno molecular, señales de que bajo el hielo existe un océano en contacto con un núcleo caliente y activo. La combinación básicamente es agua, calor y química compleja. ¿Qué nos dice eso? Posible vida en este lugar. Que si puede ser ahí que se forme un chomps. Sí, es literalmente los 3 ingredientes que la vida necesita para darse. Por eso es que Encelado se convirtió en otro candidato muy serio para la posible existencia de vida más allá de la Tierra. Y la hipotética también migración, ¿eh? También. Uy, esa migración. Sí, hay un tema con eso que actualmente, que de hecho, o sea, el siguiente lugar que también se ha propuesto es nada más y nada menos que en Marte. Marte ha sido una fascinación para el humano, para la ciencia, para incluso los magnates, ¿no? De ahora, de hoy en día, que intentan saber más del planeta rojo, que básicamente es seco y frío a la vez, pero todo indica que hace miles de millones de años fue un mundo muy parecido a la Tierra, con ríos, con lagos e incluso con océanos, y en la actualidad sabemos que aún hay agua en forma de hielo en este lugar y que quizá existan depósitos líquidos bajo estos polos. Si alguna vez hubo vida en Marte, es posible que todavía sobreviva tal vez en cuevas o bajo la tierra o en refugios protegidos de la radiación. Marte básicamente sería un caso especial en este sentido. No solo se buscaría si puede albergar vida, sino que tal vez, y no digo, no es que a hoy en día no la tenga, pero digo, es muy probable que en el pasado la hubo. Esa es la parte como más interesante de Marte. No, pues si se ven las líneas de los ríos, de los océanos. Puede haber algo ahí todavía que nos dé una indicación. Y es muy difícil pues pensar pues, ¿no? De que cómo tener todos los elementos para que funcione. Bien lo dijiste ahorita. Nuestro sistema solar tiene todo para subsistir. O sea, es como mecánicamente perfecto. ¿Por qué no pensar que en este mismo lugar también hubo vida? No igual a nosotros, pero sí otro tipo de vida. Y en ese lugar que puede ser que le llaman incluso pues
un paralelo de la Tierra, ¿no? Sí, Un lugar- hermano mayor, creo. Sí, Y luego el menor, que es Venus. sí. ¿No? Es curioso que, digo, que hoy en día se descarte como la posibilidad, pero yo creo que por algo todavía la ciencia No, si no sigue... se descarta, Ajá. O sea, la posibilidad de hoy en día que exista vida en este lugar, yo creo que sí puede haber, tal vez no como la concebimos aquí en la Tierra, pero sí creo que puede haber algo. La otra es que también está en las lunas de Saturno, está Titán, que quizás es como lo más exótico, porque tiene ríos, tiene lagos, tiene mares, pero no de agua, sino que están llenos de metano y Ay, etano güey. líquidos. Es el único lugar del sistema solar con una, digamos que meteorología activa con lluvias y nubes, pero de hidrocarburos. Sí, pues que no es agua. Exacto. Qué Los, loco los imaginar científicos eso, güey. creen que Titán es un laboratorio natural de química muy compleja donde podrían formarse moléculas orgánicas capaces de dar origen a vida distinta, pues obviamente a la terrestre, ¿no? Claro. Una vida basada en metano en lugar de agua, como los que hemos visto. Ajá. Digo, no específicamente de metano, pues, pero ya ves que en las profundidades del mar o en las cuevas que están básicamente sepultadas en los millones de años, se han encontrado seres extrañísimos Sí. que su vida se basa en otras cosas que ni siquiera derivan de la luz, pues de la Tierra ni nada. O sea, simplemente viven como en un lugar que podría ser prácticamente del espacio. O sea, No, y luego acuérdate del mensaje de Arecibo, que también cuando recibimos la supuesta contestación de estos seres, que su composición era muy similar a la del ser humano, pero había diferencias como fundamentales sí. en la cadena de ADN. ¿Qué quiere decir esto? Que pues a lo mejor ese es el recurso que cambiaron en su biología, o más bien que se cambió, no sé, según su evolución Sí. o artificialmente, lo que sea, para procesar el metano en vez del H2O. Sí. ¿Quién sabe, güey? Pero es algo que... Y bueno, fíjate que- y aparte sin hablar, no hablar, o sea, no hablamos pues de conectar, o sea, tanto esto con cuestiones que tal vez sí vengan de pues materia que no conocemos, donde tal vez sí en esos espacios esté la vida realmente que hemos estado buscando hace muchos años, ¿no? O sea, A mí fíjate que me gusta mucho la película de Avatar, de James Cameron, ¿no? ujú. Que precisamente esto transcurre en una luna también de un planeta. No recuerdo qué planeta es, si es un planeta ficticio o si de verdad se están basándose en algún planeta Ok. real. No me acuerdo muy bien, ¿no? Pero Sí. se desarrolla en una luna toda la historia esta, y que precisamente el cuerpo de los alienígenas estos, los Na'vi, pues está conformado como estéticamente muy similar al humanoide, Ajá. pero en composición química, que lo explican en la 1 esto, que como que sus huesos es de fibra de carbono, Ok, no sé ok. qué, o sea, algo así yo creo que es lo que todo mundo se está esperando, ¿no? Obviamente que no sea la misma composición química, pero que tenga una similitud por lo menos visual. Y yo me acuerdo mucho cuando la primera vez que leí de Europa, de la luna esta de Júpiter, que sí decían que era un lugar que... O sea, yo recuerdo incluso, fíjate qué irresponsable de mi parte, leer esa información. Digo, te estoy hablando muchísimo antes de que empezáramos el podcast, güey. Ok. Leí esa nota y sentí calma. Yo dije, ok, ya tenemos, ¿no?, un lugar a donde irnos. Ahora, ya que he leído más y todo, parece ser que no nos vamos a ir como pensamos que nos vamos a ir, si es que se llega a efectuar algún tipo de plan como estos de migraciones y así. Ujú. No creo. Yo lo que creo más bien es que se arme una arca de Noé gigantesca con los códigos genéticos como en Jurassic Park, Ajá. y vamos a encontrar ¿Y suerte. quién pagó? Y a lo mejor. Y quien pagó puede irse. Sí, quién sabe. Incluso fíjate, volviendo a la película esta de Avatar, ¿no?, de James Cameron, que ya en la segunda pues ya nos introducen esta función del registro de conciencia. de conciencia y que No, es- y que no es la he visto, implantable. pero Bueno, o sea, es ahí como está. transhumanista, pues. O sea, Sí, un poco. ese sí, tema hecho. de trasladar tu mente a a una computadora y Sí. y O sea, que- generas inmortalidad- una copia, pues así. inmortalidad digital, pues básicamente. Entonces yo creo que más bien esa sería nuestra realidad. Sí, Y yo creo que sería nuestra evolución como humanidad. O sea, Ahora, la pregunta es, ¿ya pasó? uy. Pues Porque- de cierta forma ya se está viendo. O sea, Ey. hay réplicas casi exactas
de nosotros, o sea, grabadas en las inteligencias. No, fíjate, yo más bien pregunto de que si ya pasó el hecho de esa migración. A lo mejor andamos, o sea, nuestra especie a lo mejor está pimponeándose entre Marte y la Tierra. Sí. Entre millones y millones de años de diferencia, pues, ¿no? Sí, de hecho hay una cuestión que la menciona Andrew Basiago, creo, que del proyecto Pegasus, que Él era de visión remota, ¿va? no, del ¿No? proyecto Pegasus. El proyecto Pegasus es un proyecto que supuestamente Viaja el tiempo. que era de Sí. viajes en el tiempo, de Sí, niños sí, sí. prodigio, de viaje en el tiempo, Sí, ya me acuerdo. que lo reclutan a él y a este expresidente de Estados Unidos también, Barack Obama, Ujú. supuestamente. Sí, sí, sí. Pero bueno, el punto es que cuando él emprende una de las misiones que lo mandan, llega y conoce a unas entidades que le hablan de que antes hubo otros humanos que llegaron con ellos, porque llega y ve unas estructuras que eran piramidales Ajá. en el lugar. Como ruinas. Como ruinas, pero como dice, eran como las pirámides del antiguo Egipto. Y resulta que, bueno, lo que le dicen estos seres es que hubo humanos antes de ellos que vivieron en ese lugar y eran hermanos de ellos, pero que ellos se extinguieron, o sea, en Marte. Ujú. Esa es una de las historias que ya se ha contado, y esa historia es de los años 70, o sea, es uno de los casos viejos. Digo, ese planteamiento que mencionas es factible. En caso de Sí, que lo he pensado ya. el humano ya ha alcanzado picos de tecnología históricamente que no se terminan eliminando el registro histórico, porque la historia tiene muy poquitos años que se lleva escribiendo. Sí, exacto. ¿Cuántas veces nos habremos reiniciado, pues? Sí. Y lo veo, pues, ¿no? Yo hoy, por ejemplo, pensaría como que si el ser humano planea, que es como la parte utópica o fácil de esa idea, pues, ¿no? El hecho de construir naves gigantescas Sí. que puedan albergar a la mayor cantidad de personas, así como literal Personas, subirnos ajá. y viajar e irnos, pues, ¿no? Y Parece hacer nuestra infactible. vida. Ajá. Pero yo creo que no, no lo creo para nada factible ese hecho. Yo creería más bien que se haría como una arca, pues. Sí, llevar embriones Claro. almacenados en pequeñas cápsulas Sí, de algo. sí, porque en realidad pues a escala universo, 100 años es nada. Entonces, si por ejemplo viajas y tienes 50 años, pues qué tanto aspiras a que avance esa civilización en lo que te queda de vida. Sí. Ni al caso, pues. No sé, a mí me parece muy, muy loco esa idea y sí, como mencionas, ¿no? Que nuestro sistema solar parece ser como un campo perfecto para que nuestra vida florezca. Y yo creo que es así en todos los otros sistemas, a lo mejor. Sí. O sea, como que el hecho de que lluevan diamantes en un planeta gaseoso, bueno, esas son las condiciones óptimas para Esa especie. este tipo de vida. Bueno, te digo, podemos irnos. Mira, a mi nivel 4 yo te traigo algo que precisamente, fíjate, va todo muy ligadito en este iceberg. El contacto frustrado. Ok. Esto, mira, desde que en 1960 Frank Drake apuntó por primera vez en el radiotelescopio de Green Bank en Virginia Occidental hacia dos estrellas cercanas, una de la otra, la humanidad ha buscado señales de vida inteligente, ¿no? O sea, siempre hemos querido encontrar a los marcianitos, a los hombrecillos verdes, a los aliens, a los extraterrestres. Se diseñó incluso una fórmula que es llamada la famosa ecuación de Drake para estimar cuántas más o menos civilizaciones podrían existir. Con billones de planetas en la galaxia, parece estadísticamente imposible que estemos solos, ¿no? Eso es una realidad indiscutible. Sin embargo, pues hay un silencio. No hemos tenido ningún tipo de señal clara de vida inteligente. Ninguna señal clara, ninguna evidencia firme. Esta ausencia es desconcertante y es lo que se le conoce como el contacto frustrado. La idea de que, aunque la vida inteligente exista, el contacto con ella está bloqueado, Ok. interrumpido o es de alguna manera imposible. Y aquí es donde entran un sinfinalzazo de teorías
Desde la simulación, desde Claro. los simulacros, desde lo que todo es falso, es un sueño, bla, 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 bla. Porque, pues, si el universo es tan grande y no hay nadie allá afuera más que nosotros mismos, entonces el universo ni es tan grande y a lo mejor y ni existe. Sí. El contacto frustrado no es un único escenario, sino como un conjunto de hipótesis que intentan responder a una simple pregunta. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué si el universo debería estar lleno de civilizaciones, no logramos establecer contacto con ninguna? ¿Por qué? ¿No? Lo aterrador es que todas las posibilidades de esa pregunta, todas las posibles respuestas de esa pregunta implican panoramas inquietantes o catastróficos, pues, ¿no? Ya sea que estamos completamente solos en el universo, que es aterrador. ¿Sí? Yo no sé qué me da más miedo, güey. Si estar completamente solos o que existen civilizaciones que nos ignoran o que haya algo que nos impida conectar con ellos. Ok. Se conecta un poquito con lo del filtro. Ajá. A lo mejor y no somos suficientes. ¿Tú te acuerdas este programa de niños, caricatura de los años 2010, no me acuerdo, Jimmy Neutron? Sí. Que había un especial en el que en este especial cae un obelisco al parque. Ok. ¿No te acuerdas? No me acuerdo de un especial, Es especial porque eran como 2 capítulos o 3, ok. de esos que continuaban, ¿sabes? Ok. Cae como una roca, ¿no? Con Ajá. unas inscripciones extrañas. Y Ok. que dicen que cayó de que en los países más importantes del mundo. Ok. Cae así como Sí. meteorito. Entonces va Jimmy Neutron, que se trata de que él es como un niño genio, Ujú. y detecta y empieza a leer Patrones. y resuelve el acertijo. Hay una película que se llama La Llegada, que también es igual. Pero fíjate, qué curioso. Ajá. Él pues, traduce y todo y resultaba que era una invitación a un concurso. Ok. Y bueno, se trataba... El show M, así. Hasta de cuenta. Hazte de cuenta, pero aquí de manera galáctica. Ajá, y ok. el punto es de que les mandan esas piedras, esos obeliscos, a todas las civilizaciones como primera prueba. Ok. Si ellos pueden resolverlo, significa que pueden entrar a la Federación Galáctica y convivir con otras especies. Pero Ok. pues, o sea, como que plantea algo loco, pues plantea el Ajá. hecho de que quizás y no hemos sido suficientes la raza humana como para interpretar esas señales de contacto y las hemos ignorado y por ello también ellos nos ignoran. Ajá. Por ahí algo así lo entiendo yo. Sí, No es sé como cómo esto de entienden que ustedes. dicen de la escala Kardashev, ¿no? Que como que en dónde ubicas, dónde se Ajá. ubica la inteligencia de tu civilización. Sí. Y a lo mejor depende del nivel de la escala en la que te Sí. encuentres, pues tal vez ya puedes acceder a hablar con esas especies o civilizaciones que se encuentran en el mismo nivel que tú. O en el nivel arribita. El Sí. que ya dominaron el viaje intergaláctico. Exacto. bla, Y bla, es que bla, también, ¿no? o sea, por consecuencia en la escala Kardashev, o sea, nos diría que realmente las civilizaciones que están abajo de ti, pues se les imposibilita conectar Mucho. contigo. Exacto. Al igual que tú conectar con las de arriba Sí, y sí, viceversa. sí. Por ejemplo, lo que hablábamos ahorita de estos microorganismos en Marte o en esto. ¿Cómo les vas a... Tú, ser humano con un cierto nivel de lenguaje, de comunicación, de tecnología, cómo vas a hablar con una especie que no va a entender lo que le vas a decir? Con un tardígrado, digamos, con un así Que no tiene microscópico, cerebro, porque no ajá. existe el cerebro en esas especies. O sea, no codifican igual las cosas. Exacto. Es Todavía. es muy complicado. Entonces, de eso va un poco este tema, pues, ¿no? Tal vez estamos escuchando a un universo que nunca responderá, güey. No porque no haya nadie, sino porque estamos condenados a no poder comunicarnos jamás, unos entre otros. Si existen miles y miles de civilizaciones, pero todas quedan atrapadas en sus propios sistemas estelares, significa que el universo es un vasto archipiélago de islas incomunicadas en un océano infinito sin puentes. Esa es la hipótesis. Y si el contacto frustrado no es natural, sino intencional, si alguien o algo está bloqueando deliberadamente la comunicación entre civilizaciones. Esa pregunta también es interesante, güey. Porque hay una teoría, una hipótesis más bien, que es la del hipótesis del guardián o la hipótesis del bosque oscuro, que significa que
Esto fue popularizado por la ciencia ficción, ¿no? Es nada más una hipótesis extraída de la ciencia ficción, pero propone que el universo es como un bosque oscuro, donde todos se esconden, obviamente, porque todos temen a ser comidos. Okay. ¿Me explico? O sea, tú cuando estás en un bosque, tú escuchas un montón de cosas, pero nada se te acerca. Hasta que tú te ves descuidado o te distraes. ¿Por qué? Porque todo en un bosque es peligroso. O sea, todo en una selva es peligroso. Todo te puede comer, todo puede ser peligroso. Entonces, hay una hipótesis que plantea eso, que a lo mejor el universo está lleno de civilizaciones que se topan, o sea, que se ven unas con otras, pero vale más no contactarnos. Ni tú conmigo, ni yo contigo, pues, porque puede ser peligroso. Okay. O sea, eso es aterrador, porque cuando escuchamos de repente de programas, proyectos secretos, proyectos Serpo y todo eso, que deliberadamente el ser humano, siendo el ser humano de arrogante, va y busca otra civilización, que la otra civilización ya domina el viaje intergaláctico, y tú quieres negociar con esa civilización, pues claro que las tienes de perder todas, absolutamente, güey. Sí. Entonces, vas a verte engañado te vas a ver engañado y les vas a dar todos tus recursos por tecnología que vas a usar para hacerte unas palomitas, como la tecnología del microondas, por ejemplo. Sí. O sea, no sé, a mí me suena como que tener cuidado, hay que tener más cuidado con eso, de querer tener un contacto, porque ¿cómo sabes? Pues no sabes lo que te vas a encontrar. No, y los contactados que hablan acerca de mensajes de amor, paz y todo eso, será sabio creerles, porque confiar es bueno, pero no confiar es mejor. Sí, es una frase que puede funcionar incluso en términos intergalácticos. Fíjate, lo que es arriba es abajo, dijo el maestro Snejista. Oigan, pero bueno, vamos a pasar al nivel 5 de este iceberg. En el nivel 5, así como las cosas empiezan, también terminan y también empiezan, ¿no? Porque de nuevo, te voy a hablar del Big Bang. Uy. En el Big Bang, ¿no? Es una de esas cuestiones que todos pues conocemos. O sea, en la escuela te las cuentan. Pero realmente hay como mucho detrás que no es tan conocido. Y eso es lo que me pareció interesante abordar en este iceberg. Porque la verdad es que el Big Bang es la cosa más abrumadora que hay de todos los fenómenos del espacio. Pues claro, ¿no? Es literalmente el fenómeno más grande del universo. Como no podía ser de otra manera. Exacto. Mira, pues durante siglos la mayoría de los científicos y filósofos pensaban que el universo era eterno. Era algo que era inmutable también. Pero en 1929 el astrónomo Edwin Hubble cambió absolutamente todo. Usando el telescopio del Monte Wilson, observa que las galaxias se alejaban unas de otras. Descubrió lo que pues obviamente él titularía la ley de Hubble. Mientras más lejos está una galaxia, más rápido se aleja. Esto significa que el universo se está expandiendo constantemente. Si rebobinamos esa expansión, todas las galaxias se reúnen en un punto en común, un inicio. Sí. Ese fue el primer indicio científico de que el universo tuvo un origen, un lugar, un algo. En 1931, un sacerdote y físico belga llamado Georges Lamaitière propuso la idea de que el universo surgió de un átomo primigenio, que sería básicamente un punto extremadamente denso y caliente que explotó dando origen al cosmos. La idea obviamente en su momento no se aceptó, fue ridiculizada, y Fred Hoyle la llamó Big Bang en 1949, o sea, muchos años después. Súper simple el nombre, ¿no? Sí. Se trataba como un tipo como tipo de burla de lo que habían propuesto, pero con el tiempo las pruebas se fueron acumulando y sí se le quedó el Big Bang, pero es básicamente como una teoría muy muy realista. En 1965 los físicos Arno Penizas y Robert Wilson trabajaron en una antena de microondas en Nueva Jersey. Detectaron un ruido constante, una señal que venía de todas las partes del cielo, que era imposible de eliminar. Y lo que habían descubierto era la radiación cósmica de fondo de microondas, el eco térmico de lo que fue el Big Bang. Es una locura eso. Enfriado durante miles de millones de años.
Era la primera prueba física de que el universo realmente había nacido de una gran explosión. Este hallazgo les valió obviamente el Premio Nobel de Física de 1978. Hoy, gracias a los telescopios de Hubble y el Planck, sabemos que el universo tiene aproximadamente 13.800 millones de años. Qué simple el 800, ¿verdad? 800. 13, ¿Qué diferencia hay? o sea, 14,000 millones de años. Bueno, O sea, son 13.800 millones de años. Eso lo convierte en términos cósmicos como algo joven. ¿ah? Es algo joven. Si el universo fuese una persona, apenas estaría entrando en la adolescencia en comparación con la eternidad que se intuye de todo el espacio. Pero entonces, ¿qué hubo antes? Exactamente. La Tierra, con sus 4.500 millones de años, llegó mucho después de este inicio, obviamente, y la especie humana tendría unos 300.000 años, se dice. Es apenas una pizquita Nada. del nada de lo que somos. Aún con todos estos descubrimientos, hay muchos enigmas que están no resueltos. Número 1 está el tema del tiempo cero. No sabemos qué ocurrió en los primeros 10 segundos, el tiempo de Planck, que básicamente la física no puede describir qué pasó en estos primeros 10 segundos. No saben qué fue. No, es que imagínate en ese momento, un segundo, pues no es un segundo. O sea, es inmedible. Ajá. La otra, la materia y la antimateria. El Big Bang debió crear ambas partes iguales, pero hoy dominan pues la materia. ¿Qué pasó con la antimateria? No se sabe. La inflación cósmica. Alan Guth en 1981 propuso que el universo se expandió más rápido que la luz en una fracción de segundo inicial. Nadie sabe qué provocó esa inflación. Nadie sabe cuál fue la fuerza, cuál fue el valor, qué fue el motivante que hizo que ese segundo se expandiera de una manera asombrosamente veloz. Y eso es lo que muchos mencionan como la chispa divina, ¿no? Lo que dicen como la chispa, el impulso de Dios. O sea, como lo que hizo que Dios creara el todo. Es por eso que es tan enigmático, tan ligado a la filosofía y tan conectado con lo que consideramos como algo divino. Pues no tiene explicación. La otra, el multiverso. Algunos modelos sugieren que nuestro universo es solo una burbuja entre infinitos universos, cada uno con sus propias leyes físicas. Es algo que también está como una incógnita total en la ciencia. Y bueno, yo me preguntaba ¿qué sería Dios en esto, ¿no? O sea, ¿qué papel tiene? Hay muchas propuestas que se han ligado, obviamente hablando en terreno espiritual, ¿no? De qué es Dios, qué significa Dios, por qué se le atribuye a Dios esta creación. Para algunos creyentes que de hecho ligan el Big Bang con algo, con un fenómeno real, es la confirmación de que sí hubo un momento de creación. O sea, que realmente sí existió el tiempo exacto, momento exacto en el que Dios dijo, voy a que se cree todo, ¿no? Que todo se haga. Ese instante imposible de explicar sería esta huella o esta firma que le habría dejado. También hay otros que lo interpretan de manera más filosófica, que Dios no sería un ser, sino más bien las propias leyes naturales que hicieron posible el surgimiento del universo. Pero es ahí cuando pues muchos se cuestionan pues qué motivación tienen las leyes físicas de crear algo, ¿no? O necesita motivación o no. Ajá. ¿Qué pasaría también en una visión más fría? El universo pudo surgir de una fluctuación cuántica sin necesidad de ningún creador. Esto plantea un dilema existencial, o sea, que si Dios no existe y si todo lo que vemos es fruto del azar cósmico, ¿qué seríamos nosotros? ¿Y por qué estamos? No, y es que incluso en ese planteamiento, el azar cósmico, pues, ¿qué es el azar? Exacto. También. Hay muchas preguntas dentro de las preguntas. Y como último punto, el Dios en este contexto también podría significar otras cosas. Si existen los infinitos universos, ¿qué sería Dios? ¿El creador de todos los multiversos o simplemente otro fenómeno más emergente en este ciclo sin fin? Un fenómeno que existió en un momento, una motivación en un momento, que se extinguió en ese momento y solo dejó que todo se combinara con él. Como en algún tipo de sacrificio. O simplemente se convirtió en otras cosas.
las fuerzas naturales de las galaxias, de las vías lácteas, el funcionamiento mecánico de los sistemas solares, la existencia de las entidades biológicas o no biológicas o de lo que exista en este plano. Tal vez todo eso es parte de esa primera chispa divina, ¿no? Y todo se remonta a eso, porque fíjate, ahorita que mencionabas lo de la simulación, me acordé del Bostrom, este señor. Ajá. Y no sé, digo, aunque no teníamos nada que ver con este tema, me puse a leer otra vez porque me llamaba mucho la atención los postulados, ¿no? Él mencionaba acerca de la simulación y que es muy probable que estemos viendo una simulación. Yo me quedo pensando con este tema, ¿no? De la inmensidad, de lo que está cada vez más arriba y más arriba y más arriba y hasta dónde topas, ¿no? Y a dónde topas, curiosamente hasta la misma ciencia dice, bueno, el creacionismo, ¿no? Sí. Y por más que querramos pensar que esto es una simulación, bueno, sí. Pero la pregunta entonces es, ¿y quiénes nos simularon a nosotros? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con ellos? Es que también son simulados. Ok. Y así, te vas como por capas. El chiste aquí es que toda ciencia, fíjate, toda ciencia entonces se resumiría al creacionismo, al Big Bang. Porque sí es cierto, pues pudieron haber sido condiciones extremas, pues ve tú a saber, depresiones, hay temas muy, muy cabrones que hicieron que se expandiera. Pero la idea aquí es, ¿qué fue? ¿Cuál fue la intención, no? Y qué curioso, porque yo para el 5º nivel te traigo lo mismo, güey. Ok. Pero, mira. Ok. Este es el germen cósmico. Ok. El germen cósmico en mitologías y filosofías antiguas. ¿Por qué? Porque parece ser que todas son la misma. Okay. Y es el Big Bang, ¿no? Obviamente. Ajá, o sea, la parte científica de todo esto, la parte emocionante es que los científicos hayan descubierto que, pues en teoría, así como en resumen, digamos, pues las religiones no estaban tan perdidas. Y luego te pones a pensar, y Carl Jung tenía razón, ¿no? Existe esta nube a la que tenemos acceso y bajamos información, pero esa información existe en el universo. Eso se le puede denominar como tú quieras, lógica, Dios, jacá, chicos, como sea, pero ahí está, ¿no? Y ha estado pululando, quizás incluso y eso sea la antimateria, quizás sí eso sea la materia oscura, quién sabe, pues, ¿no? Pero fíjate, el germen cósmico es un símbolo arquetípico que aparece pues en muchas tradiciones, ¿no? Se refiere a la idea de que el universo entero, las estrellas, planetas, seres vivos, todo nació de una semilla primordial. Un huevo. Ok. Un embrión. Un núcleo o una explosión. Ok. Lo inquietante de todo este concepto, pues, es que sugiere que la realidad es un organismo vivo. Okay. El cosmos es como un ser que nació, creció y que va a morir. Y si pusieron atención en todo el iceberg, pues sí, nace, crece y muere. Entonces, no existe como tal algo infinito, solamente el mismo ciclo de naces, creces y mueres. Eso es lo único infinito, es la única verdad absoluta, parece ser, ¿no? En el universo. Sí. Es una locura. Por ejemplo, en la India se cree del huevo de Brahma. Este huevo que ya lo hemos hablado antes, ¿no? De hecho, en el iceberg, creo, también de la India, platicamos un poquito de la filosofía de la cultura y de que los Vedas y los Upanishads se habla del Mahatma, el huevo cósmico, ¿no? Todo el universo, según ellos, surgió de un huevo dorado que flotaba en el vacío primordial, pues, ¿no? Dentro estaba Brahma, el creador, quien lo partió en dos. Una mitad se convirtió en el cielo y la otra en la tierra. Y hace poco estaba yo leyendo cosas de China también y hablan acerca de Pangu y el huevo del caos. Okay. Que Pangu nace de este huevo y de su cadáver, digamos, se desarrollan los ríos, los mares, las montañas. Esto es según la mitología china. El universo, pues, según esto, pues comienza como un huevo cósmico donde el yin y el yang estaban mezclados y luego Pangu llega y los corta con su hacha. Sí. Un montón por ahí también está en Grecia el orifismo y el huevo cósmico. En la tradición órfica
Fanes, la primera deidad, nació de un huevo. De un Ok. huevo cósmico creado por el tiempo y la noche. De ese germen brotó la luz, los dioses y la materia. Entonces, en realidad tenemos un montón de ejemplos de esta misma realidad que se resume, pues, al Big Bang, pues, ¿no? Ok. Y es que yo quería yo quería investigar sobre esto que se habla del germen o de la semilla cósmica en relación a las especies. Porque como hemos hablado antes, ¿no? Parece ser que todos nuestros sistemas de gobierno, del entretenimiento, lo que sea, nos están preparando para viajar y encontrar seres completamente diferentes a nosotros, pues. Sin embargo, ¿qué pasaría si tú viajas y encuentras dentro del contacto alienígena a otro ser humano? Ujú. Por ejemplo, imagínate esto. Rueda de prensa. Todos los mandatarios de gobierno de todos los países, de todas las potencias, te enseñan el contacto extraterrestre por primera vez en la historia. Ujú. Y es un vato. Ok. Y es una persona. Pues te vas a quedar loco. Vas a decir, no, pues, ¿qué me estás enseñando? Entonces podríamos pensar, después de haber escuchado todo este iceberg, que de lo raro que es que la Tierra exista, que la vida, que no encontramos, etcétera, etcétera, entonces quizá, solamente quizá, nosotros podríamos ser como el vestigio de una civilización más grande, más antigua, que va por toda la galaxia, quizás también Ujú. en este asteroide alargado de 400 metros por 42 de ancho, quizás en un 3i Atlas por ahí, Ujú. sembrando, Sí. haciendo justamente lo que acabamos de decir ahorita, de frente a la extinción, armar un arca, llenarla de nuestros genes e ir a poblar otro planeta. Quizás, y eso es la vida, Sí. a nuestro entendimiento y al entendimiento de todas las religiones, para al parecer del mundo. Ujú. Todo parece llegar a ese punto cúlmine porque parece que no hay otra explicación. Y si aún así, tú escuchando todo esto, dudas de Dios, pues hay que tener ahí consideración nada más, ¿no? No, ¿Cómo es ven? que, ¿Cómo ven? ¿qué es Dios, no? ¿Qué es Dios para dentro de estos términos? Esa es Quitemos, otra. quitemos iglesia, religiones, quitemos todo esto, ¿no? Hablemos de esa energía inexplicable, generadora del todo. Uy. Ese mecanismo perfecto y antiguo Sí, sí, sí. que, Pues, que existe y coexiste con nosotros todos los días. Y Todos los días. Esa es la parte que es asombrosa. Pues sí, la verdad es que eso es parte del misterio del espacio y parte del misterio de la existencia misma. Y con esto pues, así nomás. concluimos el iceberg del espacio. Esperamos que hayan disfrutado. Muchísimas gracias por llegar hasta el Estos final. temas siempre son bien profundos. Sí, sí. Vamos más allá siempre de las cuestiones tal vez que analizan los astros y esto y te terminas aterrizando en la existencia. Siempre. Esa es la parte como más interesante, yo creo, de todos los fenómenos que pasan ahí arriba. Ahí Estamos en una roca flotando en el espacio. Así. Nada más. Así somos. No hay Eso más. somos, nada más. Pero bueno, muchas gracias por llegar hasta el final. De verdad que si te ha gustado, si quieres que hablemos más de estos temas, ponlo en los comentarios. Deja tu like, por favor. Y bueno, si eres nuevo o nueva en este canal, te invitamos a que te suscribas, que nos sigas en todas las redes sociales como Emisiones Podcast. Y a mí me pueden seguir como Minor Cordón en Instagram. A mí como Castillón Sergio en Instagram y al Mike Mike como Michael99 en Instagram. Y el señor tiene 2 canales de YouTube para que vayan y lo sigan también, por favor. Y si me dan permiso, voy a promocionar un poquito de historias Adelante, apócrifas. adelante. Vayan a seguirme en mi canal, Ahí voy a estar llamándoles a todos los seguidores para que me cuenten su historia paranormal. Puede ser tanto de miedo como no de miedo. De hecho, hay una historia por ahí muy buena que se va a estrenar próximamente. Para que no se lo pierdan, suscríbanse, comenten, denle like. Vamos a hacer crecer ese proyectito, por favor. Vayan, por favor. Por favor, así de verdad. Es difícil. Y también hay que te manden correos, que te manden Correos. contactos. Ajá, de hecho, quiero abrir un correíto a lo mejor exclusivo solamente para eso. Ok. Todavía no lo pienso, todavía no lo hago más bien. Ok. Pero ahí más o menos. Por tus redes, pues que te contacten. Por ahí. mi Instagram pueden con toda confianza mandarme un mensajito. Hay veces que se van a las bandejas ahí de no leídos o de sí. solicitudes y se pierden, pero no se preocupen. Activamente estoy como
revisando. Así que, nada, por favor. Bueno, pues ya escucharon a Sergio y para que lo sigan en Historias Apócrifas. Y también recuerden que el contenido de Archivos Secretos está disponible en Podimo exclusivamente para que vayan y sigan este proyecto que también estamos llevando a cabo por esta plataforma que muy bonito nos ha dejado expresarnos con toda libertad y de verdad unos casos increíbles que presentamos en Archivos Secretos. No se los pueden perder. Nos vemos por allá. Recuerden que el link siempre se los vamos a estar compartiendo para que se unan desde ahí exclusivamente. Es muy importante. Y que pues tengan esta promoción de los 30 días. Solamente de ahí, ¿eh? Sí. Solamente por favor, por favor. Y bueno, con esto nos despedimos. Muchísimas gracias. Y ahora sí, nos vemos en el próximo video. Bye.